Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, este espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de conocer un poco más, de saber un poco más del mundo de los animales, la naturaleza y todo lo que nos rodea. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes estos 60 minutos hablando de un tema que nos ha tenido un poco en vilo esta semana, particularmente esta semana, pero nos tiene en vilo todo el tiempo realmente. El tema de los refugios. ¿Es una solución? ¿No es una solución? ¿Cómo afecta la vida de las personas que llevan un refugio? ¿Hasta dónde seguir? ¿Dónde parar? Es un cuento largo y eterno. Pero comenzamos, por supuesto, conversando con el man, siempre con el ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? ¿Qué pasó en el mundo de la naturaleza, los animales? Y esta vez, pues, siempre conversamos acerca de una noticia relevante que exista, algo que haya pasado en el mundo, aquí mismo en el Ecuador, pero pues este que hubo, man, no podemos alejarnos de la coyuntura política que está ocurriendo. Y quiero principalmente referirme, ojalá me estén escuchando algunos de los compañeros, no del movimiento, sino de fuera también, para repetir esto. El animalismo es político. Punto. El animalismo es un movimiento que tiene conceptos y tiene ideas políticas. No podemos despegarnos, no podemos decir, hablamos de animalitos, aquí hablamos de animalitos, no hablamos de política, no, hablamos también de política. La política también está involucrada dentro del mundo del animalismo, porque el animalismo está involucrado dentro del mundo de la política. Es imposible separar el uno del otro. Preocupante lo que está ocurriendo en el país, sumamente preocupante. No estamos consiguiendo un encuentro, no estamos hablando, estamos violentándonos. La detención del líder indígena, Leonardo Issa, fue una provocación. La vemos como una provocación. El Movimiento Animalista Nacional se ha pronunciado al respecto. Esta es una provocación. Esta no es una búsqueda de pacificar las cosas, no es una búsqueda de llevar al diálogo. Nos preocupa mucho porque las consecuencias de esta provocación pueden ser graves. Realmente estamos sumamente preocupados porque pues los actos de violencia, los actos de rebelión que pueden darse, pues no dan una sociedad muy tranquila, muy pacífica para los animales. Ahí es cuando empezamos a pensar que debemos rever nuestros conceptos de animalismo, debemos repensar el animalismo. El animalismo, como decía, es político. Cuando existe convulsión social, cuando una sociedad no está bien, no está tranquila, no está en paz, los animales no tienen ninguna oportunidad de tener paz. Recordemos que la violencia se ensaña con los más vulnerables y los animales son los más vulnerables de los vulnerables. Así es que no podemos evitar y no queremos evitar además ser cercanos a las situaciones políticas que ocurren. Esperamos que por la paz, por la tranquilidad de todos los animales, humanos y no humanos, consigamos acuerdos y que no se desborde la violencia. Lastimosamente estamos muy lejos de que el gobierno busque un acercamiento con los grupos sociales, con el pueblo, y pacifique las cosas. Les invito a todas las personas que nos están viendo a visitar mi perfil de Facebook, en Maritza Rubianes. Ustedes pueden encontrar un video que grabé ayer en la noche en el centro histórico con una señora, una campesina, que nos da a todititos una lección de dignidad. Ojalá les llegara a los personeros del gobierno esta impresionante lección de dignidad que dio esta maravillosa señora, de quien no sé ni siquiera su nombre. Bueno, como les decía, pues es imposible resarcirse o hacerse un lado, digamos, del tema de la coyuntura política, así es que cuidémonos, protejámonos y estemos seguros, claros y precisos de que estamos en el bando que debemos estar. Bien, vamos a comenzar nuestro conversando con el man, con el tema ya central, la entrevista. Esta entrevista la quisimos hacer por, obviamente, pues nos preocupan absolutamente todos los animales, y una de las grandes preocupaciones del día a día, de todos los días, es el tema de perros y gatos. Cómo viven los pobres animales, y tengo que decir pobres animales porque les hemos hecho mucho daño a los perros y a los gatos.
cómo viven en las ciudades. En las ciudades, básicamente, están viviendo en las calles, en todas partes, y esto ha hecho que la sociedad civil, pues, esté muy cercana a esta problemática y, a su vez, reaccione ante esta problemática, que, como sabemos muy bien, es competencia de los municipios y, como sabemos muy bien, no hacen lo que deben hacer. Entonces, esto ha motivado que la gente, pues, ponga su parte, ¿no? Quiere hacer algo, al principio con toda la buena voluntad, al principio con todo el amor, pero después, pues, bajo nuestra perspectiva, se debería recurrir al tema ya más técnico, ¿no? A manejarlo sin el apasionamiento desbordado que podríamos hacer cualquier persona. Entonces, por eso hemos querido hablar del tema de refugios y enfocarlo bastante a la parte emocional, a la parte afectiva, porque somos seres humanos quienes manejamos refugios, quienes hemos manejado refugios, y queremos conversar respecto a cómo nos afecta, cómo nos llega y cómo saber cuándo parar, cuándo detenernos. Para eso tenemos invitados muy especiales, y esta vez son unos invitados muy especiales. Me emociona mucho esta entrevista. Bueno, quiero presentarles primero para hablarnos de la parte psicológica, de la parte humana, los seres humanos que manejamos animales, que estamos cerca de este dolor, de esta preocupación y de estas alegrías que nos dan los refugios. Para conversar respecto a este tema, vamos a estar con Mireia Calderón. Ella es licenciada en psicología, máster en psicoterapia ericksoniana por el Centro Ericksoniano de México. Es comunicadora intuitiva con animales, y esto es hermosísimo. Su misión es apoyar a las personas y animales de compañía a encontrar su armonía interior con diversas herramientas para vivir en bienestar, paz interior y abundancia. Mireia Calderón, es un verdadero gusto tenerte aquí Conversando con el Man. Bienvenida. Buenas tardes, Mari, chicos, Pau, ¿cómo están? Gracias al Movimiento Animalista por la invitación. Yo me siento muy honrada para poder hablar de este tema, que hay que hablarlo, ¿no? Porque, pues, hay muchas aristas, y gracias por esta invitación para poder hablar de qué pasa con los refugios, qué pasa con las emociones humanas y además de las emociones de los animales, y cómo esas emociones y ese vínculo también se entremezcla para lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo a nivel de los refugios. Gracias, Mari. Gracias a ti, mi querida Mire. También estamos, les decía que esta entrevista es muy especial, porque pues voy a entrevistar a amigos primero, que también son rescatistas, y que además parte más conmigo y sigue mandando parte de una agrupación que es muy cercana a mi corazón, Catman y Dog Rescate Animal, 7 años, 7, 8 años, no me acuerdo, bastante tiempo juntos. Estamos con Paola Arana, ella es diseñadora gráfica, con Dani Bone, que es publicista, ambos son rescatistas y son miembros activos de esta agrupación, Catman y Dog Rescate Animal. Bienvenidos, Pao y Dani, abrazote. Hola Mari, hola chicos, gracias por la entrevista. Hola Mari, hola amiga, muchas gracias por la entrevista y muy felices de compartir con ustedes y sobre todo contigo este espacio. Gracias chicos. Yo les digo siempre ¿cuántos años son, Pao? ¿8 o 7? 8. 8, ¿no? 8 años. Sí. Les digo que los amo porque ellos son la relación más estable que he tenido. Más larga y estable que he tenido son 8 años juntos ya. Bueno, vamos a comenzar un poquito con precisamente evaluando la problemática, ¿no? Chicos, Pao, Dani, quien guste, ¿cómo decidieron crear una organización? Entendemos ustedes rescataban antes, pero como personas independientes, ¿no? De un perrito a otro perrito, así. Y finalmente pues, se dio el tema de crear Catman y Dog. ¿Cómo decidieron ustedes crear una agrupación que se dedique a rescatar animales en estado de calle? Bueno, nosotros, sí, como dices Mari, es la relación más estable que hemos tenido y en realidad sin ninguna separación, así que todo ha sido felicidad entre nosotros. Y bueno, nosotros, por mi parte toda la vida he rescatado, o sea, desde niña cogí un perrito y mi mami llegaba a mi casa y alguna vez ya empezaba vivíamos en un departamento, entonces el olor a perrito mojado y de la calle era fuerte y ya sabía que había cogido un perrito. Bueno, yo empecé desde hace bastante tiempo. Después nosotros justamente estábamos una noche con Dani por la Ferroviaria Baja, donde empezó el primer refugio de Catman y Dogging,
Y afortunadamente bajó Mari y Chris y nos encontramos con el mismo rescate los 4. Entonces, bueno, después de haber planificado cómo vamos a rescatarlo, en qué casa, y en realidad las ideologías se unieron bastante y, y bueno, siempre aprendiendo, ¿no? Uno de los dos de otro. Decidimos ponerle un nombre porque así podíamos tal vez identificarnos y ayudar un poco más. Se unió también Carlitos, en ese entonces John Henry, entonces éramos 6 personas que estábamos trabajando con los animales. Y así nació prácticamente Catman en el taller La Pirueta. Y fue así prácticamente como empezamos como Catman y Eden Rescate Animal. Como comentábamos siempre, pues uno empieza a rescatar por dolor, no por tristeza, por la preocupación, la angustia. Sí nos lleva, sí es lo que es, digamos, la llama inicial, ¿no? De crear organizaciones y dedicarnos a esto. Mire, me gustaría tu punto de vista en este sentido. Hay muchísimos animales sufriendo en todas partes, cantidad impresionante de vejaciones y dolores. ¿Por qué esta preocupación tan general por perros y gatos? Es evidente que es porque los vemos todo el tiempo, ¿no? Evidentemente. Pero ¿cuál es la cercanía especial que tiene el ser humano ya a nivel psíquico, a nivel psicológico, con estas dos especies? Qué buena pregunta, Mari. Sabes que es justo ese vínculo de amor incondicional de los animales, de lealtad, de fidelidad, y de que llegan a ser principalmente, pues, este punto de sensibilidad, ¿no? Ahora, claro, esto desde el punto de vista del rescatista, pues mueve muchas cosas. Y vamos a decir, pero bueno, el mismo ser humano en otra faceta es el que hace este maltrato, esas vejaciones, esta dualidad que a ratos es el ser humano, que somos como seres humanos, que no alcanzamos a entender, bueno, como unos tanto a favor del cuidado, hasta de llegar a hacinarse, más allá de lo que su propio territorio, su propia casa lo puede hacer, o donde fuera que los pudieran poner a los animalitos, ya sea perros, gatos, lo hacen. Y hay esta otra contraparte de seres humanos que todavía no lo ven como con esa sensibilidad grande. Entonces, el vínculo es desde abrir la sensibilidad, desde saber que son seres que sienten, y vamos a ir explorando también estas facetas que sería conveniente mirar más allá de toda esta parte emotiva, que es la que nos mueve a todos, que es la que en algún momento decimos, oye, es que no quiero que este ser esté sufriendo, en la contraparte de que hay otra gente que hemos visto, ¿no? Atropella, abandona, baja de los autos a propósito, se van, hay muchísimas cosas, ¿no? Que es quizá igual perder esa perder esa sensibilidad y volvernos parte de este entorno de falta de ser sensibles con esta especie y también con nuestra propia especie. Entonces, claro, ¿de dónde viene este vínculo? Es demostrarnos que realmente son seres que sienten al igual que nosotros y que muchas veces, pues sí, están en una condición de vulnerabilidad que además es muchísima parte del ser humano que no sabe qué hacer con esto, ¿no? Porque ya se vuelve una problemática cada vez en aumento. Entonces, ese vínculo, respondiendo a tu pregunta, Mari, viene por ahí, ¿no? Por entretejer. Nosotros somos seres sociales, los animales también, aunque digamos, bueno, quizá los gatos no tanto, sí, los gatos también necesitan ese afecto y lo dan de una manera diferente a un perro, hablando de fauna urbana. Lo que sí es que, claro, al ser seres que sienten, entrelazamos entre lo que sentimos los humanos versus lo que sienten los animales también, que los unos somos humanos y los otros son no humanos. Entonces va por ahí el tema, Mari, va por esta parte de sensibilizar y de ser seres que sentimos. Al estar compartiendo este mismo territorio en la madre tierra, somos seres sintientes. Nos une el ser seres sintientes, entonces, y esta sintiencia que reconocemos en el perro y gato, lastimosamente no reconocemos en todos los animales, y eso es bastante triste, ¿no? Chicos,
En efecto, pues yo estuve ahí. Empezamos esto sí, por el dolor, motivados por el dolor, por ver tanto sufrimiento de tantos animales y pensar en la posibilidad de hacer algo más o hacer por más animales, ¿no? Pero ¿en qué momento empezamos a hablar de cosas técnicas? ¿En qué momento empezamos a hablar, por ejemplo, recuerdo cuando hablamos del nombre de Catman y Doggin? Desde ahí ya empezamos a conversar sobre temas, sobre cuestiones que ya iban más allá de la emotividad, de la afectividad. ¿Cómo se empezó, Pao, ya a hablar de cosas como más técnicas, como educarnos un poco en cómo tratarles a los perros? ¿Cuándo se empezó a hablar de esto? Bueno, como tú dices, desde el nombre, nosotros empezamos en realidad, y siempre fue así. Primerito empezamos, obviamente, como ustedes dicen, sí empieza por la emotividad a rescatar animales porque nos duele, nos da pena ver a los animales en la calle y lo que sufren. Pero también decidimos no causar pena. En realidad, desde el nombre, pusimos a Catman y Doggin para que ellos sean quienes nos hayan rescatado, no nosotros los rescatistas superhéroes, sino ellos, porque es así, ellos nos dan tanto que en realidad chuta, lo que hacemos por ellos es poquito, porque a mí al menos me han dado muchísima felicidad y muchos buenos momentos. Entonces, bueno, empezamos por el nombre y después también a mostrar nuestras fotografías y demás, sin causar lástima, porque queríamos mostrar perritos felices, perritos sanos, alegres, como son los animales. Y bueno, también nos topamos con buenos veterinarios, con veterinarios que nos enseñaron mucho, porque desde el comienzo nosotros también aprendimos, ¿no? Varias cosas. Recuerdo claramente que un veterinario, el primer veterinario que nosotros acudimos fueron los doctores de Dinosur. Y ellos desde el comienzo, me acuerdo que cuando fuimos con un perro nos dijo, ¿sí saben lo que es el síndrome del arca de Noé? Y nosotros, sí, no. Y nos dijo, cuidado, mucho cuidado con eso, porque si ustedes empiezan a coger perros por coger perros, esto va a ir mal. Entonces, obviamente, empezamos a averiguar, a no hacer rescates como más técnicos, animales que de verdad necesitaban, y en realidad los animales que han ingresado a Catman y Doggin ha sido así. Perros que han estado, no solamente que nos ha dado pena porque están pobrecitos en la calle o cosas así, que sí nos da pena obviamente, pero que sí necesitaban de nuestra ayuda. Entonces, claro, nos fueron enseñando que primero tiene que entrar un animalito, primero ir al veterinario, después a cuarentena. Y así nosotros pudimos separar las habitaciones. En ese entonces teníamos una pequeña casa y cada uno en sus casas, ¿no? Pero sí teníamos un cuarto aislado donde entraban los animalitos que rescatábamos para que no contagien y ver qué onda, qué pasa con ellos. Entonces, sí nos fuimos educando bastante, pero como digo, también nos topamos con buenos médicos veterinarios que nos enseñaron a encaminarnos. Dani, ¿cómo fue para vos también esta cuestión de empezar a aprender, ¿no? Porque al principio hacíamos como el pobrecito y qué penita, ¿no? Pero pues, ¿cómo fue esta cuestión de empezar a aprender cosas para hacer las cosas bien? Esta visión de buscar hacer las cosas bien. Bueno, la verdad muy complicado porque nosotros éramos realmente muy básicos en cuanto a conocimiento y como lo menciona Pau, a pesar de que los doctores nos daban ciertas recomendaciones, nosotros igual seguíamos en ese momento cometiendo errores que luego se iban fortaleciendo por medio de la experiencia, ¿no? Y pues bueno, sí fue bastante duro, sacrificado el hecho de ver casos que de hecho el que más recuerdo y creo que todos están de acuerdo conmigo es cuando todos se llenaron de esta tos de perrera, la tos de perrera, que ahí tuvimos algunos perritos con algunas consecuencias, tuvimos que hacer malabares para poder conseguir presupuestos, para poder darles la medicina, recuerdo que eran alrededor de unos 15 o 12 perros, no estoy muy seguro, pero pues bueno, sí sufrimos bastante y el mismo hecho de tener ese poco conocimiento, pero con todas las ganas siempre, pues muchas veces nos desvelábamos, viendo que el perrito pueda amanecer bien. El espacio era muy reducido, como nos lo menciona Pau, pues, y a veces, pues, también
nos daba un poco de miedo, pues, ver cómo era el resultado de ellos. Sin embargo, pues, dio resultado esto del tratamiento que hicimos, aprendimos mucho, y pues bueno, ya con el tiempo también fueron sanando de a poco y entregándolos en adopción. O sea, sí fue algo bastante complicado, pero muy emotivo también, porque hasta la actualidad hay perritos que todavía tienen contacto con nosotros, pues los familiares. Algunos van muchas veces a las ferias y van disfrazados con en los perros, y todo eso es bastante bonito. Ajá. Sí, en realidad es así, Dani. Hay un montón de recuerdos, un montón de cosas que tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha y tratando al menos de que nuestros errores no sean graves, no cuesten vidas, porque son vidas lo que están en juego, ¿no? Mire, y en este sentido, yo siempre pienso esto, ¿no? Yo vengo de seguridad, yo trabajé en seguridad mucho tiempo, entonces en seguridad es así, ¿no? Tú aprendes un montón de cosas, aprendes y esperas nunca poner en práctica, ¿no? Al menos en seguridad en aviación, obviamente te enseñan qué hacer cuando el avión está en una emergencia, pero esperas nunca poner en práctica. Sin embargo, a mí me parece que esto funciona igual, ¿no? Los conocimientos se los tienen y en el momento de la crisis los conocimientos salen, porque ya están adentro, ya están internalizados. Podría ser, mire, que esto funcione también así, porque te lo digo porque yo he visto, por ejemplo, a compañeras rescatistas, por ejemplo, no saber cómo reaccionar ante dos perros que se están peleando. No saben cómo reaccionar. Les he visto pegar alaridos y tratar de meter las manos, o sea, hacer cosas que no se deben hacer en ese sentido. Y yo pienso que es porque no se tiene internalizado el conocimiento. No está el conocimiento ahí, se reacciona emocionalmente. Es así como funciona, mire, el tema. Se tiene conocimientos almacenados y a los ratos se espera que accionen. Mari, nuestra mente inconsciente es muy poderosa y está siempre dispuesta a aprender. Lo importante de esto es que ese conocimiento sí lo sepamos activar. Claro, en tu caso, enhorabuena, vienes, igual los chicos estuvieron con una curva de aprendizaje que la tuvieron tanto por en tu caso, la parte de la seguridad que pones, por ejemplo, ahorita, ¿no? Pero claro, al poner un tema de un refugio, como que ese aprendizaje previo todavía no lo hay, toca ir sobre la marcha. Ahora, qué importante es también aprender la parte técnica. ¿Por qué? Porque ante un comportamiento justo como la pelea de perros, literal se brota, si es que tú supieras, si es que eso está en tu inconsciente, el cómo evitar o cómo hacer de alguna manera maniobrar a los animales para evitar que siga sucediendo, lo vas a sacar a flote. Y eso es bien importante saber que nuestro inconsciente sabe cómo hacerlo. El tema es, no hay la preparación previa, entonces, ¿cómo le hacemos? Y ahí está la importancia de aprender siempre, de estar dispuestos a aprender, no porque tengo un refugio, pues ya me olvidé de la parte técnica, ¿no? Porque estamos apelando únicamente a la emotividad. Y la emotividad funciona en un sentido para, de nuevo, formar este vínculo con los animales, pero lo otro es un mantenimiento a mediano, a largo plazo, porque cuando hablamos de un refugio no hablamos de, bueno, tenemos 2, 3, 5, 10 y luego aumentan los perritos por 15 días, ¿no? O los gatitos, sino que es conforme se van dando en adopción o salen a un temporal y ya se dan en adopción, pues tiene una dinámica. El tema es que nos saltamos de esa parte técnica de preparación, igual de cuando se va a hacer un rescate, o sea, son como diferentes fases, de cómo se va a mantener la parte de la alimentación, la previa, de que si los llevaron al veterinario, entonces, por ejemplo, en el caso del refugio de Catman y Dogging que nos comentan, pues sí, se fue aprendiendo, pero también se escuchó a profesionales en el tema, ¿no? Entonces, médicos veterinarios, seguro también había etólogos, había gente que sabía del tema y fueron no solamente preguntas puntuales del momento, sino a ver cómo le hago en estos casos para que en un futuro yo ya sepa qué hacer y no solo una persona, sino quiénes eran los miembros del refugio, los miembros humanos.
Entonces, va más allá de la emotividad, que sea como un detonante, pero sí tenemos que tener una preparación porque no basta con la emotividad. Entonces, esto genera el vínculo, pero ¿qué le hacemos en este caso puntual que tú mencionas de la pelea de los perros? Si es que ya sabemos cómo hacerlo, nuestro inconsciente va a saber dónde ocupar ese recurso y es tan poderoso que sí lo hacemos, Mari. Sí, en realidad, mire, yo me he dado cuenta que así funciona, conocimientos que de hecho aprendí, me enseñaron y dije, bueno, listo. Y el rato de los ratos de la emergencia surge el conocimiento sin más, es decir, solo sale. Y es interesante porque uno cree que que eso uno se olvidó, cree que faltó clase, no, sí estuvo en clase. Chicos, quería precisamente conversar sobre este tema que menciona Miri, sobre los etólogos. Nosotros tuvimos un acercamiento interesantísimo en ese sentido. Cuéntenos, por favor, un poco la experiencia que se vivió respecto al tema etológico en Cadman y Doc. Sí, de hecho, a nosotros nos ayudó Carlos Cortés, que toda la vida yo estaré agradecida con él porque él nos enseñó muchísimo, porque no queríamos manejar bien a la manada, que sea una manada estable y así fue. Desde que nosotros tuvimos manadas, nuestra manada era muy estable, por eso incluso podíamos sacarlos a las ferias tranquilamente y con voluntarios y los perros eran felices y tranquilos. Carlos Cortés fue al segundo refugio, donde nos enseñó a cómo ubicar las casas, incluso para que ellos no se peleen, no se levanten, como a veces nos levantamos mal genios y peleamos con cualquiera. Ellos se levantaban tranquilos para que las casas fueran ubicadas de una manera especial para que ellos no se peleen. En ese tiempo Dani y yo vivíamos en el refugio, entonces los líderes de la manada éramos nosotros. Y en realidad ellos con un ey, cuando empezaba a hacer bulla por cualquier cosa, por algún carro, camión, cualquier cosa que pasaba afuera, los perritos obviamente ladran. Y cuando se tiene bastantes, el ruido es fuerte. Entonces, Carlos, me acuerdo que nos enseñó eso. Con un solo ey, ellos en silencio, tranquilos, se calmaban. Pero todo fue un proceso. Todo fue un proceso para aprender. Me acuerdo que estuvimos los 5 literal escuchando y tomando nota o apuntes mentales, no sé, pero muy atentos a cada palabra que nos decía Carlos, incluso hasta cargarles a los perros porque llegábamos, a veces una es tan, eso nos pasaba mucho, llegas a la casa y empiezas, ay, mi amor, chiquita, nena. Entonces él decía, no les hablen así porque obviamente ya les das inestabilidad. Y al comienzo, claro, no entendíamos muy bien el por qué, porque eso es muy común, saludar a los perritos como que con mucha alegría y así. Pero obviamente después nos dimos cuenta de los cambios de los perritos y en realidad tomamos en cuenta muchísimo todas las recomendaciones que nos dio Carlos, que fueron muy inteligentes en realidad porque la manada fue siempre muy estable. Dani, cuéntanos un poco sobre los paseos que hacíamos en Lichimbía, que salíamos, era impresionante, el refugio era en el Lichimbía y subíamos con todos los perros sueltos. Eso era increíble, y estamos hablando de 30 a 35 perros. Cuéntanos un poquito de esto, Dani, por favor. Pues bueno, sí, gracias a que siempre tuvimos buenas relaciones con los voluntarios, que hasta el día de hoy nosotros conversamos y tenemos ahí un grupo de chat y todas las cosas, nos ayudaban, pues siempre iban los fines de semana a darnos una manito bañándolos, dándoles mucho cariño, los perros eran súper alegres, ya los conocían también, entonces lo que nosotros hacíamos era integrar grupos, dividirnos los perritos para subir a Ichimbía. Esta era una colina bastante larguita para los que no estábamos en ese entonces acostumbrados a estar trepando montañas y lomas. Pues bueno, pero ellos eran como si nada, o sea, trepaban, pero como diciendo, ¿qué fue? ¿A qué hora subes? Ya, ¿qué fue? ¿Qué vago que eres? Y nosotros ahí con la lengua afuera, pues bueno, era muy bonito, porque aparte que ese espacio de Ichimbía, pues tiene un espacio especial para los perritos. Muchas veces habían otros perritos que eran muy mimados dentro de este espacio, pues teníamos que tener un poquito de cuidado, no por nuestros perros, sino por ellos, porque eran perritos inestables. Entonces, ahí teníamos que estar pendientes de eso. Y pues bueno, ya también lo que hacíamos era hacer recorridos por fuera del Parque Ichimbía, que es inmenso.
y ellos eran totalmente felices. O sea, la época del refugio en Ichimbía fue muy bonito justamente por ellos, porque asimismo tuvimos momentos muy lindos, como momentos muy tristes, como aquel árbol donde nosotros siempre llevamos a los perritos que ya estaban viejitos, como Yepeto, que le recordamos mucho. Por ahí hay una anécdota que tuvimos también con unos policías que llegaron alguna vez viéndonos a nosotros comiendo pizza con fundas de orégano que pensaban que eran estupefacientes. Y nosotros así, esto no es nada, y riendo, muriéndonos de risa, porque la verdad, ellos estaban muy desconfiados de lo que estábamos haciendo ahí. Sin embargo, lo que estábamos haciendo era compartiendo un momento bonito, especial, más que nada emotivo, por la despedida de nuestro viejito Yepeto, que fue como una parte muy simbólica de lo que fue Catman, porque fue de los primeros rescatados, que llegó con TBT, recuerdo, y que a la final también se terminó, incluso hasta curando, pasó muy bonito, pero era el mandamás ahí, era el alfa, él por menos dientes que tenga, él siempre iba a ser el mandamás ahí. Así que sí, fue muy chévere esto de los paseos y la época que tuvimos en Ichimbía. Sí, en realidad, Dani, hay lindísimos recuerdos y se hizo comunidad con los perritos. Éramos una comunidad nosotros y los perros. Creo que eso es una cosa que se consiguió de forma maravillosa. Les voy a contar una cuestión. Voy a leer un poquito los mensajes que ya nos llegaron al Facebook y después vamos a estar con una pequeña intervención de nuestro compañero Fer Arroyo, que ya está presente. Él es de Terra Animal y Terra Animal pues forma parte del Movimiento Animalista Nacional, porque nos va a contar un poquito de un webinar que pasó precisamente ayer, lunes, no, pues el domingo, perdón, yo perdí en el tiempo. El día domingo hubo un webinar interesantísimo respecto al tema de refugios y vamos a conversar de eso, pero voy a leer rapidito los mensajes que tenemos acá. La Moni siempre saludando, buenas, dice la Moni, hola mi querida Moni, Carlos Campaña Gallardo, Carmen y Doggin, un abrazo Carlitos. Saludos, dice Sinelli Rosales, un saludo enorme Sinelli. Nancy Cruzita, saludos queridos amigos y compañeros, la Nancita, un abrazo Nancy. Viviana Vázquez, saludos amigos, hola Vivi, saludos. Marven pregunta, ¿por cuántos años funcionó su refugio? 8 años, ¿no? 8 años cumplió Catman y Doggy en Rescate Animal antes de su cierre. Fernanda Carrera Toscano, ¿existen programas de voluntariado para adolescentes que puedan sensibilizarse en los refugios y apoyar su importante labor? Pau o Dani, brevemente, nos cuentan, por favor, esta parte que existió en Catman y Doggin. Sí, nosotros sí tuvimos el voluntariado abierto, obviamente antes de invitarles al refugio, de que conozcan el lugar donde estábamos, siempre nos solicitábamos datos y demás. Sí teníamos este tema del voluntariado, nos ayudaban a bañarles, a pasear a los perritos, y bueno, también se iba enseñando bastante, porque en realidad nosotros en todas las ferias y cosas que hemos hecho, siempre hemos tratado de primero enseñar sobre los animales. Lo hicimos, sí, el voluntariado, pero actualmente, como ya no contamos con refugio, no estamos recibiendo voluntarios. Seguimos, como todos saben y como se publicó en Catman y Doggin, seguimos apoyando a la persona que tiene en el terreno sus perritos, pero no podemos manejar ningún tipo de voluntariado porque no estamos presentes todo el tiempo como quisiéramos. Entonces, por ahora, no tenemos este tema del voluntariado. Esperamos Pero poder sí, reactivar. En efecto, se trabajó el tema de voluntariado y fue bastante interesante. Se hicieron muy buenos amigos. Muchos de ellos entraron obligados a ser voluntarios, así como suena, obligados a ser voluntarios, obligados por sus profesores, y se quedaron siendo voluntarios voluntariamente, por el cariño y el afecto que encontraron en este espacio. Alex Ojeda, felicitar a los chicos de Catman y Doggin por su labor, muy responsables y dedicados a los animales. Un gran abrazo. Sinelli Rosales dice, concuerdo, rescatar, recuperar y dar en adopción para poder ingresar a otros. Ya vamos a conversar respecto a cómo se hizo este tema también, cómo se evitó el hacinamiento, tener más perros de los que podíamos. Dice también, yo aprendí a separar a los alfas porque son siempre los que buscan las peleas. Son los bronquistas, los alfas a veces. Bueno, en breves minutos, digamos, en estos minutos vamos a conversar con el compa Fer Arroyo. Él es parte de Terra Animal, hicieron
maravilloso, un excelente trabajo con un webinar muy interesante que se realizó el día domingo. Mi querido Fer, cuéntanos por favor un poquito de las experiencias de este webinar y qué podemos encontrar para volverlo a ver, por favor. Hola, ¿cómo están todas y todos? Hola, María, toda la gente del Movimiento Animalista, Mireya Calderón, qué bueno verte a los años, Paola, Dani, todas las personas que han estado participando aquí en las entrevistas y también todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por darnos el espacio de poder conversar, sí, sobre este evento que hubo. Me anticipo a dejarles, les voy a dejar después el enlace para que lo puedan ver después. Lo vimos muy importante porque, sin embargo, de que la discusión no es nueva, ni la discusión no es realmente reciente sobre las problemáticas y los beneficios, pero también las situaciones que se pueden vivir desde los refugios de cualquier especie animal. Y aunque la coyuntura nos movía, teníamos también siempre algo que decir. Entonces, logramos tener el apoyo y la ayuda de profesionales y también de personas que han tenido experiencia en el manejo de los albergues. Hay médicos veterinarios, hay personas especialistas en bienestar animal, hay personas que han hablado desde el punto de vista psicológico, también la preparación y el cuidado de salud mental que debemos tener nosotros seres humanos para poder ayudar a los animales de manera efectiva. Si no estamos en la mejor condición física y mental posible, es mucho más difícil que también podamos hacer por ellas y ellos, por los animales, un trabajo. También las abordamos en este webinar. Lo que yo quisiera resaltar, que al final fue, pienso yo, el corolario de muchas cosas, es la preparación. Es decir, el motor de nuestro trabajo siempre será nuestro corazón, siempre será nuestra emoción, nuestra emotividad, nuestra intención de ayudarles. Pero esto tiene que estar necesariamente complementado con un grado de preparación. Si lo hacemos de esa manera, tenemos una posibilidad de éxito mucho mayor por los animales, lo que significa que obviamente los podemos recuperar, cuidar y, en este caso de perros y gatos, entregar en adopción de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente. Si es que no lo hacemos de esa manera, con las consideraciones, que muchas son sumamente fáciles, son realmente una cuestión de organización y de planificación, más que de dinero o más de contar con otro tipo de infraestructuras son necesarias, pero esta planificación, estas consideraciones que como equipo hay que tener, son inevitables y son absolutamente imprescindibles para que tenga éxito el trabajo de recuperación que hacemos por los animales. Interesante, Fer, yo estuve revisándolo, lastimosamente pues no pude verlo en vivo, pero lo estuve revisando después y hay mucha información por parte de varios tipos de profesionales y eso creo que es fundamental, los diferentes puntos de vista. Me gustaría, Fer, que resaltes algún punto que haya sido muy sonado, tal vez que haya sido algo que hayan repetido todos los panelistas para engancharnos más a ver de nuevo este interesante webinar. Claro, claro que sí. Bueno, y yo pienso que lo que todos coincidimos en realidad es, como lo había dicho, en el tema de la preparación y la planificación, pero siempre esta está ceñida y está supeditada indiscutiblemente al bienestar de los animales. Nuestra preparación física tiene que ver con el bienestar de ellos, nuestra preparación mental tiene que ver con el bienestar de ellos, nuestra planificación financiera tiene que ver con el bienestar de ellos, administrativa, logística, comunicacional y todo tiene que ver con ellos. Y vuelvo y repito, hay muchas consideraciones que se deben tomar en cuenta y la pueden ver en el video. Es en realidad una transmisión en vivo que fue bastante larga. La pueden ver por partes, se la pueden volver a repetir. Eso es lo bueno de la tecnología de ahora. Hay cosas bien interesantes que dijeron algunas personas técnicas entre los médicos veterinarios. Primero que un refugio tiene que estar supervisado. No digo necesariamente de que se encuentre un médico veterinario siempre. Podría ser el idóneo en virtud de las circunstancias y del alcance, pero sí que la planificación técnica tiene que estar supervisada y tiene que ser desarrollada, como dicen muchas normativas ahora en el país, por un médico veterinario. Y esa persona, junto con, evidentemente, una planificación administrativa, o sea, eso sin duda. Cuando entramos a una organización, aunque seamos 2 o 3 personas,
tenemos que contemplar administrativa y financieramente lo que va a pasar. Si no, puede ser un sifón económico que nos desgasta muy rápidamente a todas las personas involucradas, donde desde las donaciones económicas llegan y se van, donde las donaciones de comida llegan y se van, si es que no tenemos estas estructuras. Planificación es la clave, conocimiento, autoconocimiento y conocimiento es clave, y hay unos tips muy importantes y muy simples respecto a qué hacer además antes de llegar a un refugio. Muchas opciones que podemos tomar en cuenta antes de montar un refugio, antes de trabajar en refugio, consideraciones preventivas, casos de éxito, y básicamente un concepto eso, ¿no? De salud inicial, de salud preventiva. Al fin y al cabo, el animalito en la calle termina siendo la punta del iceberg dentro de una problemática que tiene un fondo muchísimo más amplio. Si atacamos el fondo con control ético de la sobrepoblación de perros y gatos junto con sensibilización y educación, es lo que las guías inclusive de manejo actuales nos indican. Caso contrario, siempre nos mantendremos sobre la superficie y va a ser muy difícil resolver el problema de fondo. Muchísimas gracias, mi querida Fer. Entonces estaremos dándonos una vueltita otra vez para revisar este interesante webinar y estos conocimientos fundamentales que dieron grandes profesionales. Vamos a continuar entonces centrándonos un poco en el tema ya más de la psique, cómo nos maneja emotivamente el tener un refugio. Mi querida Mire, me gustaría que más o menos nos expliques un poquito cómo mantenernos sanos si somos personas que estamos permanentemente en contacto con dolor, con sufrimiento, con el mismo abandono, el mismo ver a un animal abandonado, ya te afecta, ya te duele. ¿Cómo manejamos esto, Mire, para que no se acabe metiendo en nuestra vida personal? Mari, fíjate que esa es la parte, diría yo, a nivel emocional más compleja. Vivir en la constante del dolor, porque quizá cuando ya sale un perrito en adopción, tienes ese, entre comillas, alivio, ¿no? Que viene a ser para nuestra mente inclusive una dosis de dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Lo demás se convierte cada vez en cortisol, que es la hormona del estrés. Un estrés constante, pues desgasta, y además de desgastar, nos hace sumir ya en un estado hasta en español es el síndrome del quemado, el síndrome del burnout. Y esto sucede tanto con cuidadores de humanos como con cuidadores también de refugios. Pasa que este tema muchas veces se minimiza y se pone más sobre la palestra la importancia de que estoy con más animalitos, mientras más animalitos tenga, y la constante de además lo que decía Fer, ¿no? ¿Cómo le hago con el tema de las donaciones, que es casi el pan de cada día en los refugios, de ver cómo se hace la parte económica, justo porque no se alcanzó, por las razones que sea, hacer una planificación, ¿no? Entonces se encuentra la parte emotiva y viene un círculo que se vuelve más que virtuoso, se vuelve un círculo vicioso de empezar y nunca terminar de salir de ese dolor. Entonces, ¿qué hacer? Hay que buscar ayuda, hay que buscar apoyo, porque normalmente no sabemos ni siquiera qué emociones sentimos. Y no importa si estemos o no con un refugio, estando en un refugio hay más dolor y hay más frustración y hay más enojo, ¿no? Pero usualmente los seres humanos no nos sentamos un poquito a ver qué es lo que siento en el fondo. Hay veces que es miedo y sale como enojo. Hay veces que es tristeza y vuelve a salir como frustración. Pero si reconozco la emoción base, es decir, si me siento triste porque quisiera hacer más por los perritos, pero no puedo recibir, que esto también hay que saber poner un límite, pero como ese límite no está marcado, sino es que la emotividad nos gana, entonces usualmente es el cortisol, que ya había mencionado como precursor de todo el estrés que hay emocional, financiero, pues de todas estas aristas, ¿no? La parte logística, la parte operativa, ver qué haré con los perritos así, cómo solvento este gasto médico, ya me llegan nuevos,
¿Qué puedo hacer? ¿Recibo, no recibo? ¿Busco apoyo? ¿De quién busco apoyo? Entonces, es importante empezar primero a reconocer cómo siento. Tips básicos que yo podría compartir es, ¿dónde estoy sintiendo yo en mi cuerpo las emociones? Estoy sintiendo, a ver, si estoy enojado, enojada, ¿qué me está pasando? Siento como que hierve en ebullición mi cuerpo, siento que estoy tenso, tensa, y entonces ponerme un momento a respirar, ¿no? Pero pasa que si le damos la importancia adecuada, lo que decía Fer, el bienestar nuestro va a ser el bienestar de ellos a la larga, porque no queremos que además del dolor y todo lo que nos produce en el refugio, pues además terminar desgastados y enfermos también quienes están en el refugio, ¿no? Entonces, ¿qué mejor si empezamos cómo es un estado de tristeza y qué puedo hacer con esa tristeza? Y no guardarme esa tristeza, pero tampoco se vale que yo enojado, enojada en un refugio, salga por redes sociales o por mecanismos que pudieran haber a explotar toda esa ira que no he sabido manejar, gestionar adecuadamente, porque eso también es otra, ¿no? ¿Qué pasa con las emociones como el miedo a que los animales se vayan, el miedo, hay muchas formas de miedo, miedo a no tener los recursos suficientes para cubrir el alimento diario, y esto, pues yo lo he visto también en la parte de los rescatistas, que viven en esa constante y luego es un desgaste emocional que a la vez dice, sí vivo por los perros, pero también estoy un poquito mal por los perritos. Pero oye, espérame, primero aprendamos a encontrarnos y a reconocer qué emociones tengo, a gestionar esas emociones, y desde ese punto de más armonía, de más equilibrio, puedo ver qué necesito para gestionar a su vez el refugio. Porque no es a la inversa, no es que me exalto en redes sociales, digo todo lo que puedo en redes, me peleo con otros rescatistas y luego busco qué hacer, ¿no? Entonces es un desborde justo por este tema de no saber cómo gestionar. Entonces hay que buscar apoyo, pero también se puede empezar uno a autoobservar y a decir, a ver, ¿y si la tristeza me hace que me encorve el cuerpo? Siento en el pecho, siento quizá ganas de llorar. Entonces permitirme también esos espacios. Si siento enojo, y entonces se vale reconocer el enojo y aprender a gestionarlo con tu respiración. Es una gran herramienta. Puedes respirar unas 5 inhalaciones, exhalas nuevamente y repites esto 5 veces y vas bajando el nivel de tensión que tienes acumulado en el cuerpo. Y además es como que a veces estamos sin parar, ¿no? Sin parar, gestiona por aquí, por acá, desgaste emocional, físico, económico, y todo eso es un estrés. Y entonces, ¿a dónde queremos llegar con el cuidado de los animales si nosotros primero no sabemos cuidarnos? Entonces, aprender a reconocer y a gestionar las emociones desde el primer paso. A confiar el segundo paso en nuestro inconsciente, de que todos los recursos y aprendizajes que traemos desde la infancia, de que así como aprendimos a caminar, y aunque no nos acordemos cómo aprendimos a caminar, nuestro inconsciente nos va a dar las herramientas y siempre podemos continuar aprendiendo nuevas cosas para el beneficio de los animales, en lugar de decir, bueno, pues no sé qué hacer, ¿no? O ya no puedo más. No, espérame, el estado emocional influye, tu inconsciente aprende de eso y además se pueden hacer nuevas conexiones neuronales cada vez, eso es importante. Nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad que nos permite adaptarnos al estrés o desadaptarnos por el contrario del estrés, hablo del estrés negativo, ¿no? Para poder solventar las situaciones de los refugios y de la vida diaria de una manera más adecuada, ¿no? Porque si no, todo este dolor consume por dentro, pero se puede gestionar. Gestionar sería la palabra clave, gestionar las emociones que nos provoca lo que estamos haciendo y las emociones que nos provoca lo que no podemos y no alcanzamos a hacer, que eso es más fuerte todavía. Lo que no podemos controlar, exactamente. Dani, precisamente en ese sentido, me gustaría que tú que eres el hombre alegría, porque es el que nos hacía matar de la risa siempre, el Dani,
Cuéntanos un poco ¿qué piensas tú? ¿Por qué crees que nos la terminamos llevando tan bien? Porque sí, tuvimos desavenencias entre nosotros, alguna vez nos enojamos, pues, siempre por temas pues, de referencia al refugio, pero ¿cómo gestionamos estos enojos y qué pensarías tú que nos hizo a la final terminar siendo grandes amigos los 5? Pues bueno, creo que sí, claro, tuvimos algunos inconvenientes en algunas ocasiones, pero creo que como dice nuestra compañera aquí, pues es por el estrés que generaba también el hecho de la desesperación que muchas veces no teníamos cómo solventar la parte de los alimentos o muchas veces también el poco tiempo que teníamos nosotros para poder hacer la gestión de la limpieza y todo eso y un montón de cosas más. Creo que nos ganó más el hecho de que prevalecía el bienestar de ellos y pues cada vez tuvimos más acercamientos justamente por eso, por los animales, por los enanos que teníamos y aparte pues siempre tuvimos empatía. Momentos difíciles que a veces no se podían controlar, pero sin embargo prevaleció eso, el amor hacia nuestros rescatados, el verlos que todos eran una manada muy estable, muy alegre, muy linda, que todo el mundo quería estar con ellos. Muchas veces llegaban voluntarios que venían de otras agrupaciones y decían, bueno, no estoy hablando mal de otras agrupaciones, pero decían, oye, ¿qué diferencia hay entre lo que yo he estado en otros lugares y los de ustedes? O sea, ellos son totalmente diferentes, son perritos que nunca pelean, que siempre están moviéndote la colita, dándote cariños y jamás los ves en problemas. Entonces, eso creo que fue lo que nosotros nos motivó más, nos unió el hecho de cada vez luchar por el bienestar de nuestros enanos. Por eso también creo que fue mucho lo que prevaleció aquí. Sí, en realidad se logró comunidad y eso se vio reflejado en la estabilidad de nuestros perros. Eso es, eso es una total verdad. Somos una comunidad. Pau, brevemente, ¿cómo logramos no hacinarnos de perros? Porque de hecho nosotros ya teníamos la cantidad de perros que habíamos decidido tener y los rescates seguían llegando y seguíamos viendo animales en estado de indefensión y seguíamos saliendo y seguíamos encontrando animales que merecían, necesitaban ser rescatados. ¿Cómo llegamos a no hacinarnos, a no repletarnos de perros, sino más bien manejar los perros que creo que estás todavía? ¿O se nos fue la Pau? Creo que salió Creo que corriendo. se nos fue. Creo que se le cayó la señal a la Pau. Sí. Bueno, sí, creo que no está. Bueno, veamos. Bueno, le iba a preguntar a la Pau cómo se hizo este proceso para no llegar a llenarnos de perros, porque les soy honesta, nosotros desde el mero principio de Catman y Dogging, pues decidimos, tenemos un tope de perros. Tenemos un tope de perros y de ese tope no nos pasamos. En un principio fueron 30, después subieron a 35 y después subimos a 40. Obviamente esto cambió porque cambiamos, porque aumentamos el tamaño del refugio, ¿no? Entonces, pues llegábamos a los 40 y no es que llegas a los 40 perros y ya no ves más perros y ya no te llegan más rescates y ya no ves más atropellamientos y etcétera. No, seguíamos viendo, pero nosotros, hay que decirlo de forma muy, muy cuerda, decidimos tope es tope y no entra un solo animal más. Entonces, si hacía el rescate, pues cada uno se adueñaba del rescate, cada uno gestionaba veterinario, gestionaba comida, gestionaba absolutamente todo para el perrito que rescató, e incluso este hogar temporal o lo tenía en su propia casa. La Pau en muchísimas ocasiones tuvo cantidad de perritos en su casa que eran perros que pues eran rescates que no podían entrar a Catman. Estos perros sí son de Catman, pero no son de Catman, porque entraban, por ejemplo, a procesos de adopción con el resto de perros, pero no vivían en el mismo refugio. Creo que eso fue una cosa que se hizo bastante bien con Catman y pues estamos realmente satisfechos de cómo se dio esa labor. Qué pena que se nos fueron, la Pau andaba un poquito atrasada a algunas cosas, qué pena que se nos desconectó, tal vez se le fue la señal.
Voy a leer brevemente. Brevemente. ¿De vuelta? ¿Y estoy de vuelta? Sí, sí. Algo pasó con la... Ya. Algo Hola. pasó con la señal general. No sé qué pasó con la señal general. Nos fuimos todos y volvimos todos, pero ya estamos acá de vuelta. Bien, estaba comentando que en estos 8 años, pues sí, nosotros llevamos un registro de la cantidad de animalitos que rescatamos y pusimos en adopción. Al momento, Catman y Doggin se quedó con 2 perritas, que fueron ya las últimas que no pudieron adoptarse. Y vamos a conversar con Pau sobre el proceso de cierre que se hizo. Pero finalmente, pues, todos los animalitos fueron dados en adopción. Tuvimos casos en los que animalitos vivieron con nosotros toda su vida, murieron en el refugio con nosotros, formando parte de la manada, ya de viejitos, ¿no? Tenemos al Gepetto que comentó el Dani, que fue nuestro querido Alfa. Tuvimos también a la Estrellita, que también, animalitos que vinieron ya viejitos, dice, murieron dentro del refugio, amados, queridos, vividos bien sus últimos años. El proceso de adopción que nosotros realizábamos, pues les hacíamos llenar un formulario. Este formulario no tenía ningún tipo de aprobación hasta que nosotros nos reunamos, revisemos el formulario, y conversemos en una entrevista personal con quienes pensaban adoptar, y los llevábamos el perrito nosotros a la casa. En la casa, pues, revisábamos las condiciones, que estén bien el animalito, y nos quedábamos, pues, todo el tiempo en contacto por cualquier ayuda en el tema etológico que pudieran tener las personas en adopción. Finalmente hicimos una comunidad muy linda con muchos de las personas que adoptaron con nosotros. Ellos todavía nos escriben, miren, y nos mandan la foto, miren lo que está haciendo la Maritza, miren lo que está haciendo, no sé qué. Siempre mandan fotos de los perritos haciendo sus gracias, y es hermoso realmente tener comunidad con quienes adoptaron el Catman y Doggin. El mejor tip, dice Marvin, el mejor tip sería no crear, imagino, refugios, tener un lugar de hacinamiento. A ver, mi querido Marvin, tú utilizas la palabra hacinamiento de forma permanente y constante para referirte a los refugios. Y te voy a comentar lo siguiente. Según Wikipedia, hacinamiento dice, se utiliza frecuentemente para hacer referencia a acumulación de individuos o de animales en un mismo lugar, el cual no se haya físicamente preparado para albergarlos de tal manera, ¿sí? No todo lugar en donde hay perros es hacinamiento. Hacinamiento es cuando el espacio no brinda la garantía para su bienestar, ¿sí? No todos los refugios son sitios de hacinamiento. Si es que el lugar cumple con las condiciones para tener 5, 10, 20, 30 o 80 perros, los perros no están en estado de hacinamiento. Catman y Doggin Rescate Animal jamás tuvo hacinados a sus perros, y eso es algo de lo cual nosotros nos enorgullecemos profundamente. Una preguntita más. Bueno, aquí están los compañeros de Terra Animal dejando el link para este webinar interesantísimo. Sineri Rosales dice, lamentablemente muchos no piensan en el antes y luego están llorando por el después, ¿es cierto? El tener un hogar de tránsito o refugio, hay que contar con bases económicas y mantener nuestro estado emocional. Ya me fui, aquí está. Mantener nuestro estado emocional alto, saber que vamos a levantar un animalito. Para ello debemos aprender con algo para recaudar fondos, ya que un refugio genera gastos, agua, material de aseo, balanceado, comida, etcétera, y sobre todo tiempo para ellos. Gaby BJ dice,
Por otro lado, el municipio se lava las manos de la situación de fauna urbana, muy cierto, porque sabe que ya están los refugios que harán algo. Entonces siento que los refugios están asumiendo temas que son responsabilidad del municipio. Totalmente de acuerdo, Gaby. A veces esta desesperación nos ha llevado a cubrirle las espaldas al municipio. Marvin de nuevo dice que los refugios solo aumentan la problemática y las autoridades, bien, gracias. No, Marvin. Los refugios bien llevados no aumentan la problemática. Si tuviéramos, digamos, 5, 10 refugios bien llevados dentro de una problemática controlada, pues serían una opción interesante. Sin embargo, pues la problemática no está controlada desde las municipalidades, o sea, es al revés. La municipalidad generó la problemática, los refugios no la solucionan, pero palean de alguna manera. Sinelli Rosales dice, muy cierto, Gaby, los municipios saben que existen los refugios y no ayudan en esterilización, control veterinario y ayuda con balanceado, ya que ellos sí les llega balanceado, pero no donan. Mónica Cabrera Borges dice, es mejor ayudar a poquitos y hacerlo bien que hacinar montones y darles una vida miserable a todos. Absolutamente de acuerdo, Moni. Nancy Cruzita, la conexión con nuestros hermanos animales es tan importante y la energía que transmiten es esencial. Gracias, Mireia, por ayudarme a comprender a mi Lucas Sebastián. Hace 8 años falleció y siendo comprendido y amado. Sinelli Rosales, es un enorme problema. Las personas llegan a saber que somos refugios y nos indican, vengan y recojan perros. Eso es absolutamente cierto. Qué bueno, a ver, Marvin dice, qué bueno escucharte hablar de una manera más técnica, Maritza. Y espero que ahora entiendan el por qué yo critico tanto los refugios, ya que los lugares de hacinamiento no cumplen con las 5 libertades del bienestar animal y los 5 dominios del bienestar animal. Siempre me habrás escuchado hablar de forma técnica, mi querido Marvin, porque soy comunicadora y precisamente a esto me dedico y soy una de las personas que más habla de manejar este concepto, no desde la emotividad, porque la emotividad es cambiante, ¿no? La técnica no. Lo técnico es porque es. En efecto, muchos refugios no cumplen con las leyes de bienestar animal. Los que cumplen, hay que decirlo, cumplen. No todos los refugios son lugares de hacinamiento, lo repito. Tenemos algunos otros mensajes, pero pues bueno, aquí estamos. A ver. Sí. Ok. Listo. Pau, por favor, brevemente cuéntanos ¿cómo fue el proceso triste de decidir cerrar hace un año el refugio de Catman y Doggy en rescate animal? ¿Qué hicimos? ¿En qué pensamos? ¿Y en dónde estamos? Bueno, primero, desde que empezamos siempre supimos el número de animalitos que podíamos tener en los refugios, ¿no? Que también fueron nuestras casas. Siempre pensamos en darles un espacio digno a cada uno. Y bueno, el cierre de Catman y Doggy fue muy triste para todos. Recuerdo que cuando decidimos esto lloramos los 5, fue muy duro. Sin embargo, pensando en lo mejor para ellos, nos dimos cuenta, bueno, primero nosotros para que nunca les falte el alimento y todo lo que necesita un animal, las donaciones sí fueron bajando un poco. A partir del terremoto, de hecho, empezaron a bajar las donaciones. No siempre vivieron nuestros perros de donaciones. Los 5 siempre teníamos una cuota que poner, porque ya nos metimos en esta situación y teníamos que no tenía que faltarles nada a los animales que rescatamos. Entonces, la cuota mensual de los 5 estaba siempre ahí. Y bueno, a partir de la pandemia, bajaron también las donaciones, los casos aumentaron, nosotros ya no teníamos el espacio, un espacio tan grande y tampoco económico para poder solventar esta situación. Entonces decidimos en realidad que no entraba un perrito más al refugio. Fue duro porque claro, se nos cruzaban como a cualquier persona se le cruza un perrito, pero nosotros dijimos, no entra un perro más al refugio de Catman y Doggy. Si es que tú vas a rescatar a este animalito, pues tienes que encargarte de absolutamente todo. Comida, atención veterinaria y la estadía. Nosotros te ayudamos en la difusión. Y así fue. O sea, todos hemos hecho y seguimos realizando rescates, de hecho, pero cada uno se encarga de
la manutención bueno, Catman y Dogging, las redes de Catman y Dogging están prestas para difundir nuestros rescates y también rescates externos. Y fue así prácticamente como fuimos entregando, dijimos tenemos que entregar, hacer muchas campañas en estados, aunque sea de uno en uno, tenemos que entregar a los perros que tenemos en adopciones responsables, y así fue, fuimos entregando, rescatando cada uno por su lado de la misma manera, tratábamos de rescatar y entregar rápido en adopción, obviamente siempre cumpliendo con los parámetros para que se vayan a un lugar responsable, ¿no? Y seguíamos haciendo valga la redundancia, el seguimiento de la adopción. Ahora tenemos, como comentaste, Mari, dos perritas que no hemos podido ubicarlas porque son viejitas. No perdemos la fe de hacerlo. Esperamos la siguiente semana salir igual en un canal con los perritos, con estas perritas y con otros perritos más en adopción para seguirlas encontrando hogar. Pero bueno, así fue prácticamente como cerró Catman y Dogging, porque no podíamos más. Catman y Dogging sigue activo. Como les dije anteriormente, nosotros siempre, incluso en el Ichimbía, que fue un barrio donde había bastantes perros de la calle, decidimos esterilizar, pero no fuimos y cogimos perros y a esterilizar. Nos tomó una semana de educación constante, dándoles chupetes a los niños para que llamen a sus papás, haciendo ustedes, Mari, Cris, malabares, cosas para llamar la atención y con amor y con diversión poder educar a los niños, y los niños iban y traían a sus papás, no hay que hacerlos reproducir a los animales porque tal y tal y tal. Entonces los papás, ¿qué pasa aquí en la casa barrial? Y de hecho esterilizamos en ese barrio que estuvimos, que había muchísimos perros, esterilizamos, no recuerdo la cantidad exacta, pero me parece que no quedó un perro sin esterilizar. Entonces, Catman y Dogging siguen en pie porque vamos a seguir trabajando de una manera más técnica. Obviamente va a tomar su tiempo porque, como les comento, nosotros educamos antes de ir a la acción, porque está bien esterilizar, pero también hacer entender a las personas el por qué y para qué. Entonces, aún no abrimos el proyecto que estamos realizando, pero seguimos en pie, seguimos trabajando y eso. Seguimos difundiendo las adopciones siempre y cuando sean responsables. Siempre les pedimos, cuando me dicen que ayudemos a difundir y tal, pedimos que estén esterilizados, que se entregue con un formulario, que hagan seguimiento y demás. Entonces, eso, así decidimos cerrar y logramos ubicar a todos los perritos de Catman y Dogging. Como les digo, solo tenemos 2 que esperamos de verdad poderles encontrar un buen hogar. Muchísimas gracias, Pau. Sí, pues fue muy emotivo el cierre de Catman, pero supimos que era lo mejor, supimos cuándo detenernos. Mi querida Mire, me gustaría, por favor, que para cerrar nos recomiendes cómo gestionamos tantas emociones juntas, cómo manejamos tantas emociones juntas, y cuándo sería el momento de decir, un ratito, estoy peligrando, estoy con algún problema, me está afectando demasiado, debo parar. Por favor, Mire. Ok, lo primero, como habíamos dicho antes, es, a ver, me detengo a pensar, esto sí va a requerir un momento de ponerme a pensar y a sentir, sobre todo en el cuerpo. A ver, estoy enojada, ¿dónde siento en el cuerpo? ¿Sí? ¿Y qué me enoja? Entonces puede ser que me enoja, ahorita pongo un ejemplo, la injusticia con los animales, ¿no? Tomando un tema muy universal, creo que para todos los que amamos los animales. Entonces me enoja todo lo que es injusto hacia los animales. Ok, ¿dónde siento ese enojo? Entonces yo, por ejemplo, Mireya, empiezo por reconocer que siento tensión en las manos, siento en el estómago, me cuesta hasta poder decir algo o lo digo muy abrupto, ¿no? Justo se exalta, ¿no? Hay una exaltación ahí emocional, pero puede ser que haya alguien que por el enojo también puede ser que llore y se vaya en llanto. Entonces, reconozco, ¿es llanto por tristeza, por alegría, por enojo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, esa es la primera parte, ¿no?
buscar un poco más de información de cómo esas emociones en mi cuerpo, porque cada persona es única. Puede ser que uno la tristeza la transforme en, bueno, no tengo ganas de comer, pero puede ser que para otra persona entre tristeza y ansiedad se atiborra de comida, ¿no? Y empieza a comer por una ansiedad justo, porque si está ligada a un tema del estrés, por ocasionado de lo que ya hablamos, de todo lo que la vida diaria más, la falta de solventar temas en el refugio, pues está haciendo, a ver, antes no estaba comiendo tanto, ¿cómo está mi calidad de comida? O sea, es una revisión primero de mí para poder estar bien. Y entonces, ya cuando reconozco, el primer paso es reconocer las emociones. ¿Y qué puedo hacer? Puedo hacer uso de respirar 5 veces. Inhalo, exhalo un poquito profundo, no necesito ser técnica y hacer más cosas en respiración. Ojalá lo pudiéramos hacer más veces, pero con la respiración estoy permitiendo que el cuerpo del estado de tensión emocional que está empiece a liberar y poniendo la intención de liberarse a la tristeza y de sentir la tristeza y si necesito llorar, hacerlo. Y de verdad, cuando lloramos, estamos liberando toda esa parte hasta de toxinas que se quedan adentro a través de las lágrimas. Y lo importante de esto es cada vez aprender a reconocer más. Y una recomendación también sería volvernos más asertivos. Esto se ensaya, se aprende. Para lo que yo estoy sintiendo, qué bonito, yo les escucho las experiencias de ustedes como equipo de Catman y Doggin, y es un ejemplo a seguir, porque de verdad que a veces internamente cada quien quiere jalar para su lado en un equipo, pero equipo es eso, ir todos hacia una meta común y además entendiéndose que a pesar de la situación difícil, el sentido del humor y la alegría hizo que todo lo que hubiera podido estar pasando sea de solventarse. Sí, momentos difíciles, complejos hay como en la vida, pero también los pudieron ir solventando. Entonces, esa dosis de que los animales, ¿no? Aprendamos también de los mismos animales. Sí es cierto que vienen muy traumatizados y que viven cosas muy difíciles, pero cuando ya están en una situación de mayor estabilidad, también si nosotros les damos esa estabilidad a través más todavía teniendo cantidades más grandes de animales en un refugio, eso se siente. Los animales también nos sienten nuestros niveles de tensión y de energía, de emocional, de cómo estamos. Entonces, qué mejor de aprender de ellos, de que ellos no siempre, a pesar de las dificultades, no siempre están totalmente estresados. Llega un punto en que ellos aprenden a vivir el día a día de una manera más sencilla, más orgánica, de ese disfrute. Entonces, que no se nos pierda esa capacidad de, por ser cuidadores o estar en la responsabilidad de un refugio, de disfrutar también las cosas bonitas como es la esencia de los animales, ¿no? Que esta parte de la organización que toma su tiempo, que hay que hacerla, y mientras más pronto la hagamos, mejor. Y lo que decía Fer, que importante, no siempre para hacer eso se necesita dinero. Entre la organización, entre crear una estructura adecuada, entre buscar apoyos, y esos apoyos usualmente cuando son refugios, ONGs, la gente está mucho más dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces, quitarnos también esas ideas preconcebidas de que está todo tan difícil. Sí hay situaciones complejas, no podemos negar lo que está pasando a nivel mundial, a nivel país, pero también es confiar en nuestras capacidades de gestión, ¿sí? Y entonces, primero gestionar emociones, reconocerlas, respirar, para poder tomar acción del aprendizaje de lo que los animales nos enseñan, de que a pesar de los días malos, también hay días buenos. Eso que quisiera resumir, Mari. Gracias, gracias. Mire, en efecto, los animales nos enseñan absolutamente cosas maravillosas, sencillas y a cada paso, además, a cada paso. Ellos son capaces de enojarse un rato y a los 3 segundos mover su colita y se acabó. Y se les pasa. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Gracias, Pau, gracias, Dani, por su presencia. Realmente nosotros podíamos sentar aquí a contar una cantidad de cosas y anécdotas que pasamos en el repo y cómo las llevamos adelante, que sería maravilloso poder seguirlas hablando. Muchísimas gracias, chicos, por estar presentes aquí.
Gracias, Dani, gracias, Pau. Mire, te agradezco un montón también tu presencia. Te comprometo para otro programa, será posible, así públicamente, para que no digas que no. Yo te comprometo. Muchas gracias, Mari. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, este tema pues da mucho, mucho para hablar. Como ustedes pueden ver, hemos enfocado un poco más a la parte humana, ¿no? De la persona que maneja el refugio, la persona que decide hacer algo más que quejarse en redes sociales y quejarse de los refugios en redes sociales, como un amigo que tengo por ahí. Hacer un poquito más, ¿no es cierto? Hacer alguna cosa más. Nosotros estamos conscientes, absolutamente conscientes, de que los refugios no son la solución. En efecto, no son la solución. Lo sabemos perfectamente. Al principio, alguna vez con la Pau, comentábamos, el objetivo de Catman y Dogging es desaparecer. Sí, nosotros queremos desaparecer, pero porque ya no somos necesarios. Porque el problema ya está solucionado. Por eso quisiéramos desaparecer, decíamos alguna vez con los chicos. Pero pues hay refugios que podrían ser manejados de forma técnica, que podrían ser trabajados de una mejor manera. Si es que se va a hacer una labor, se debería hacer de forma correcta, de forma técnica, de forma humana y sobre todo de forma ética, porque son vidas las que están en juego. No solucionamos el problema, tal vez le cambiamos la vida a unos cuantos perritos y eso es muy bueno, nos alegra muchísimo. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron pendientes de este espacio. Estén pendientes porque este programa va a tener una segunda parte en donde vamos a hablar un poco más ya de la parte en sí mismo de construcción de un refugio, de por qué no tener un refugio, no por qué tenerlo, sino por qué no tener un refugio y también de las otras opciones posibles. Además, adicionalmente vamos a hablar de la parte legal, ya de la parte de leyes, de que podría incurrir una persona que decide tener un refugio o un sitio, ahí sí, de hacinamiento de animales, que debería ser condenado por las autoridades. Muchas gracias a todos ustedes quienes estuvieron en este espacio. Gracias a la Andre, a la Moni, a la Nati, al Bernardo, que son parte, y a la Fer, a la querida Fer, un abrazo grande, también que son parte de Conversando con el Man. Muchísimas gracias a todos. Estaremos viéndonos el próximo martes aquí en este mismo espacio. Mi nombre es Maritza Rubiales, les mando un abrazo grande. Tengan una bonita semana y cuídense mucho.